Un hombre de 35 años consulta por dificultad a la deglución y una tendencia a regurgitar la comida. La endoscopía revela ninguna anormalidad esofágica ni gástrica. Los estudios manométricos, es decir, medimos la presión del esófago, muestran una ausencia completa del peristaltismo. Entonces, ese esófago no tiene peristaltismo. Tenemos que pensar por qué. Falla en el esfínter esofágico inferior para relajarse ante la deglución, falla en la relajación del esfínter esofágico inferior y aumenta la presión extraesofágica. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? A, acalasia. B, esófago de Barrett. C, estenosis esofágica. D, síndrome de Mallory-Weiss. Tienen 5 segundos, si no lo respondo yo. 5, 4, 3. Muy bien, acalasia. ¿Por qué? Porque tenía la falla en el esfínter esofágico inferior. Muy bien. Y viste que dice acá, en el esófago hay una ausencia completa del peristaltismo. ¿En qué patología pensás en nuestro medio? Infecciosa. ¿Por pylori? ¿Era? No, por Chagas. Ah, Chagas, cierto. Ahí está, ¿sí? Entonces, acalasia es básicamente lo que describe acá. Hay una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Es por eso que el paciente no puede deglutir, ¿sí? Y regurgita la comida, no pasa la comida prácticamente. B, esófago de Barrett. Entonces, ¿qué veríamos en la endoscopía? En la endoscopía veríamos los parches, lengüetas rojas, aterciopeladas, no veríamos todo eso lo que describe ahí. Estenosis esofágica, bueno, la estenosis esofágica no va a afectar el esfínter esofágico inferior y no va a haber una ausencia completa del peristaltismo. Simplemente vamos a ver mayor fibrosis en un sector y disminución de ese calibre en ese sector, ¿sí? De síndrome de Mallory-Weiss, eso deberíamos ver desgarros longitudinales de la mucosa, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la A, acalasia. Muy bien esa respuesta, ¿sí? Luego, seguimos entonces. ¿Cómo hago zoom con esto? A ver. ¿Qué calidad le dice zoom? Muy bien. Seguimos entonces. Una mujer de 20 años presenta una historia de dificultad en la deglución. ¿Parece lo mismo? ¿Este es lo mismo? No. Una mujer de 20 años, una mujer presenta una historia de dificultad en la deglución e intensa fatiga por 2 años. El hemograma muestra una anemia ferropénica. Entonces, hasta acá tenemos mujer con anemia ferropénica y dificultad en la deglución. Ya tenemos que pensar algo. Una endoscopía alta revela una anemia, no, una, perdón, para que se suma alguien más. Admitir. Vamos de vuelta. Era ¿no? Respuestas. Mujer con anemia ferropénica, una endoscopía alta revela una estructura anular, es decir, como que si fuese un anillo, ¿sí? Que disminuye la luz del tercio superior del esófago. La biopsia de la mucosa no muestra evidencia de inflamación o de neoplasia. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? A, acalasia. B, esófago de Barrett. C, diverticulosis. D, membrana esofágica. Tienen 5 segundos. 5, 4, 3. ¿Membrana esofágica? D, excelente, una membrana esofágica. Pensando en ¿qué síndrome? De Plummer-Vinson. Excelente, síndrome de Plummer-Vinson, ¿sí? Que recuerden que tenía toda esa clínica que nos muestra acá. Entonces, la acalasia no tiene nada que ver, porque ya vimos en el caso anterior que era distinto. Esófago de Barrett no tiene nada que ver, porque deberíamos ver lengüetas aterciopeladas, rojizas. La C, diverticulosis. La diverticulosis está mayormente a nivel intestinal, ¿sí? Y deberíamos ver como sacos, ¿sí? Evaginaciones. Son compuestos por mucosa y submucosa que atraviesan la muscular externa, ¿sí? Entonces, todo muy distinto a lo que debería ser. Entonces, la correcta va a ser la D de dedo. Chicos, si tienen alguna duda, me paran, ¿sí? Yo sigo porque si no me dicen nada, pienso que no tienen ninguna duda. Pero si necesitan alguna cosa, me paran, ¿sí? Un hombre de 54 años se presenta con una larga historia de malestares gástricos post-ingesta, refiere pirosis. Pirosis básicamente cuando sienten ardor retroesternal, y eso es porque hay regurgitación de ácido, de contenido gástrico, ¿sí? Y epigastralgia, le duele en el epigastrio.
Hace 3 años fue tratado con inhibidores de las bombas de protones. La endoscopía muestra en el esófago distal que se reemplaza un reemplazo del epitelio esofágico por glándulas anormales en forma de gemas irregulares y con superpoblación celular. Además es notable la presencia de células caliciformes y una displasia de alto grado. ¿Cuál de las siguientes es el diagnóstico más probable? A, esofagitis por cándida. B, divertículo esofágico. C, varices esofágicas. D, metaplasia glandular. 5, 4, 3, 2, 1. Muy mal, muy mal. Bueno, lo digo yo. La respuesta correcta es D, metaplasia glandular. Básicamente lo que le está sucediendo al paciente es un esófago de Barrett. Es eso lo que está explicando, ¿sí? Y un esófago de Barrett particularmente con displasia de alto grado, ¿sí? Pensé en esa, pero como que buscaba esófago de Barrett. Ah, bueno, pero muchas veces les pueden presentar el sinónimo de la patología, ¿sí? Entonces recuerden eso, ¿sí? Varices esofágicas, básicamente las varices esofágicas van a ver que hay como vasos tortuosos a nivel de la mucosa que están dilatados y están llenos de glóbulos rojos, ¿sí? Eso lo van a ver en varices esofágicas. Y recuerden que en varices esofágicas se pueden romper y generar una hematemesis, es decir, que el paciente vomite sangre, ¿sí? Eso es con respecto a varices esofágicas. Y este va a estar asociado a hipertensión portal dado por una cirrosis, por ejemplo, ¿sí? Divertículo esofágico no tiene nada que ver porque divertículo ya dijimos que debería ser una protrusión, una evaginación, ¿sí? Y esofagitis por cándida sería más algo infeccioso, es decir, que deberíamos ver un infiltrado, ¿sí? Cosa que no vemos acá, ¿sí? Bueno, seguimos. El paciente descrito anteriormente tiene un riesgo aumentado para desarrollar cuál de las siguientes patologías esofágicas: A, acalasia; B, adenocarcinoma; C, carcinoma epidermoide; D, síndrome de Plummer-Vinson. 5, 4, 3, 2, 1. Adenocarcinoma era. Muy bien, adenocarcinoma, excelente, ¿sí? Recuerden que el esófago de Barrett te va a dar, si es que tiene mala suerte el paciente, un adenocarcinoma, ¿sí? Acalasia no tiene nada que ver. Carcinoma epidermoide, acá quiero hacer un punto, ¿sí? No es que el carcinoma epidermoide no puede surgir a partir de un esófago de Barrett, puede surgir, pero es mucho menos frecuente, ¿sí? Acá hablamos en orden de frecuencia, ¿sí? De lo más correcto, ¿sí? Y síndrome de Plummer-Vinson no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Se entiende entonces eso de lo de carcinoma epidermoide, chicos? Sí. Bueno, muy bien. Seguimos. Una mujer de 65 años consulta por presentar hace 4 meses halitosis, es decir, mal aliento, regurgitación de comida no digerida, aspiración ocasional de comida y cambios en la voz. Una seriada de varios, es decir, una radiografía con contraste, muestra un saco posterior en la línea media que mide más de 2 centímetros de diámetro, que nace arriba del músculo cricofaringio, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? A, pseudodivertículo intramural; B, divertículo de Meckel; C, divertículo de tracción; D, divertículo de Zenker. D. D. Muy bien, divertículo de Zenker, ¿sí? Era lo que hablábamos de la normalidad en la contracción del músculo cricofaringio, ¿sí? Muy bien, seguimos. Un hombre de 45 años se presenta con pirosis y dispepsia de larga evolución. Una radiografía de tórax muestra una estructura llena de aire y retrocardíaca a nivel del tórax. Este paciente más probablemente tiene, ¿cuál de las siguientes condiciones? A, síndrome de Bourne-Happ; B, varices esofágicas; C, hernia hiatal; D, síndrome de Mallory-Weiss. 5, igual a este es un poquito más difícil. 5, 4, 3, arriesguen, 3, 2, 1, bueno, no arriesgaron. Miren, vamos a ver esto, ¿sí? Hernia hiatal, radiografía. Vean cómo se... Es esto básicamente lo que está describiendo, ¿sí? A ver, uno que sea... Miren, este está hermoso. Vean esto, a nivel de la radiografía de tórax se ve una imagen retrocardíaca,
¿sí? ¿Qué más había dicho acá? Y una estructura lleno de aire, ¿sí? Esto corresponde a qué piensan esto, no dice, me parece. ¿Qué es esto? Que tiene como un nivel El estómago hidroaéreo. pasa, ¿no? El estómago, excelente, el estómago que pasó, eso es una hernia hiatal, ¿sí? Entonces, te pregunta acá, dice, todo esto, ¿cuál es lo siguiente es más probable? Hernia hiatal, ¿sí? ¿Se entiende por qué describe eso entonces? Y vean esto, tienen que asociarlo, por eso es este choice. Se presenta con pirosis, ¿sí? Recuerden que la hernia hiatal te predisponía a tener ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico, de modo tal que el paciente tiene reflujo, por eso tiene ese ardor a nivel retrocardíaco y dispepsia, ¿sí? Bueno, y síndrome de Boerhaave, el síndrome de Boerhaave no te va a dar esta imagen, sino que si hay una rotura del esófago, acá va a empezar a haber un neumotórax, ¿sí? Porque básicamente empieza a entrar aire a nivel de la cavidad pleural, ¿sí? Entonces el paciente puede tener un neumotórax en síndrome de Boerhaave. Varices esofágicas, no vamos a ver nada en la radiografía, y síndrome de Mallory-Weiss tampoco vamos a ver algo en la radiografía, ¿sí? Seguimos entonces. Un hombre de 60 años se presenta con dificultad en la dilución Perdón. Sí, El síndrome de Mallory-Weiss, ¿no es también cuando el estómago pasa, va por arriba? sí, se puede ver asociado, sí, se puede ver asociado, no necesariamente, con hernia hiatal. Ah, ok. ¿Y ¿sí? tendría que me describir cómo? No, bueno, ponele que pensás que tiene hernia hiatal asociado a síndrome de Mallory-Weiss. Ponele que pensás eso. Bueno, te debería decir que al menos tiene hematemesis. Acá no te dice nada de hematemesis. ¿Me entendés? Ok. Ay, gracias. Muy bien. Seguimos. Un hombre de 60 años con dificultad en la deglución de 5 semanas de evolución al examen físico no se encuentra particularidades. La veda muestra una masa voluminosa en el tercio superior del esófago. Ok, tercio superior del esófago. Pensemos, ¿qué es más frecuente? Adenocarcinoma, carcinoma escamoso, neuroendocrino. Pensemos eso, ¿sí? La biopsia muestra células neoplásicas escamosas con nido de linfocitos T. ¿Cuál de los siguientes corresponde al caso de este paciente? A, carcinoma escamoso. B, metaplasia glandular. C, melanoma esofágico. D, adenocarcinoma. 5, 4, 3, Ah. 2. Ah, listo, fácil, te lo dieron. Y vean, si no les dan biopsia, también deberían pensar carcinoma escamoso por el orden de frecuencia, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Entonces, ahora, metaplasia glandular va a estar mayormente en tercio distal, porque ahí es donde se ve mayor cantidad de reflujo. Melanoma esofágico puede estar en cualquier lado, ¿sí? Principalmente va a estar en tercio medio y superior, y adenocarcinoma va a estar en el tercio distal mayormente, ¿sí? Seguimos. ¿Cuál de las siguientes opciones es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de carcinoma epidermoide esofágico? A, tabaquismo. B, infección por HPV. C, dieta comida con picantes y calientes. D, esofagitis por reflujo. 5, 4, 3. Igual esto es un dato de incidencias, chicos. Tampoco, no es tanto para pensarlo o razonarlo, sino es como, bueno, tuve el dato y listo. Tabaquismo, no sé. Es tabaquismo, ¿sí? Tabaquismo, ¿sí? Es el tabaquismo. Tabaquismo en todo lo que es neoplasia siempre va a estar, ¿sí? Así que no fumen, y si fuman, traten de moderarlo y en lo posible dejar de fumar. Seguimos. Una mujer de 58 años es traída a la guardia de emergencia 4 horas después de haber presentado hematemesis y hematoquesia, ¿sí? Hematoquesia es cuando empieza a tener caca con sangre, ¿sí? Esta paciente fue diagnosticada con cirrosis alcohólica 2 años atrás. La paciente en la guardia entra en shock hipovolémico y muere. La histología del esófago en la autopsia muestra submucosa con venas dilatadas y tortuosas y zonas de mucosa ulcerada y necrótica. Venas dilatadas y tortuosas, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes puede ser la causa de la hematemesis y hematoquesia de la paciente? A, hepatitis alcohólica. B, isquemia de la mucosa gástrica. C, síndrome de Mallory-Weiss. D, hipertensión arterial. 5, 4, 3, 2, 1. B. ¿B dijiste o D? B de bueno, isquemia de la mucosa gástrica. B de bueno, ok. Isquemia de la mucosa gástrica. ¿Alguien dice otra cosa?
5, 4, 3, 2, 1, 0. No, es hipertensión portal, ¿sí? Fíjate que la hipertensión portal, por ejemplo, una cirrosis, te puede dar varices esofágicas. Y fíjate qué te está describiendo en la microscopía del esófago a nivel de submucosa. Venas dilatadas y tortuosas. Esos son varices esofágicas. ¿Se entiende eso? Sí, 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 me fui. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió una varice. ¿Y qué empezó a tener la paciente? Hematemesis. Y perdió tanta sangre que le dio shock hipovolémico y murió. ¿Se entiende toda esa cronología? Sí, sí. Muy bien, excelente, ¿sí? Entonces, va a estar asociado a hipertensión portal. Ahora, ¿pero por qué no es síndrome de Mallory-Weiss? Si en síndrome de Mallory-Weiss también hay desgarro. Sí, pero hay un desgarro superficial de mucosa y hasta submucosa. Pero no te genera tanto sangrado, te genera un sangrado que se autolimita, ¿sí? Es decir, el paciente va a tener hematemesis, pero no va a llegar a la guardia con un shock hipovolémico. Te va a decir, Doc, recién vomité un poquito de sangre. Y le decís, bueno, vamos a ver, espera 2 horas, no, ya no vomito más, y al día siguiente no vomita más, y al siguiente no vomita más, no vomita más, y hasta que tenga otro episodio de arcada fuerte, ¿sí? Isquemia de la mucosa gástrica, ¿sí? En esta isquemia no vamos a ver todo esto de shock hipovolémico y muerte, ¿sí? Por ahí vamos a ver más sepsis, eso vamos a ver, ¿sí? Porque este shock hipovolémico es propio de esa pérdida de sangre de la hematemesis, ¿sí? Y hepatitis alcohólica, la hepatitis alcohólica es algo más agudo y no va relacionado a la hematemesis y se me acaba de olvidar el nombre de las venas dilatadas y tortuosas, varices esofágicas, ahí está. Muy bien, seguimos. Una mujer de 50 años con artritis reumatoide de larga evolución consulta por presentar fatiga y debilidad. Ella refiere que sus heces se han vuelto recientemente negras después de tomar AINES. ¿Cómo se llaman las heces negras? Melena. Melena, excelente. En la gastroscopía, es decir, nos metimos por endoscopía y vimos el estómago, se ven numerosos defectos de la mucosa sangrantes y superficiales. Superficiales. ¿Cuál de los siguientes corresponde al diagnóstico más probable? A, gastritis erosiva aguda. C, carcinoma gástrico temprano. D, gastritis por H. pylori. D, úlcera péptica. Tres, dos, uno. Bueno, ahí estamos. Es un carcinoma, perdón, es una gastritis erosiva aguda, ¿sí? Piensen que acá en la descripción habla de numerosos defectos de la mucosa, sangrantes y superficiales. Cuando hablamos de la erosión, es siempre algo superficial, es distinto a la úlcera, ulceración, ¿sí? Es algo más superficial, apenas toca vasos y genera ese sangrado, ¿sí? Por eso esto es gastritis erosiva aguda, ¿sí? Muy bien. Ahora, cáncer gástrico temprano no te va a generar tanto sangrado, ¿sí? Entonces, por eso no puede ser. Gastritis por Helicobacter pylori. Acá piensen, bueno, puede ser una gastritis aguda, erosiva, sí, por Helicobacter pylori, pero es como muy inespecífico esa respuesta. Está bien, pero no tan bien. ¿Cómo sé yo que es Helicobacter pylori solo con la gastroscopía? ¿Me entienden? Sí, aparte me está diciendo que la paciente toma AINES, entonces puede ser por ese antecedente que tenga esa gastritis erosiva aguda. Entonces, la C es correcta, pero no tan correcta como la A, ¿sí? Y la D, úlcera péptica, nunca me habló de úlcera, esto, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido en cuanto a eso. Sí, sí, quedó. Muy bien, excelente. Un hombre de 34 años consulta por presentar fatiga y debilidad de 5 meses de evolución. No tiene historia de consumo problemático de sustancias. El hemograma muestra anemia megaloblástica y recuento de reticulocitos normales. Recuerden que anemia megaloblástica es por el déficit de B12 o factor intrínseco, ¿sí? Acá además se detectó una deficiencia de B12. La anemia de este paciente está causada más probablemente por, y acá me van a decir ustedes, que este me hizo acordar de este choice, que se los tengo que decir, capaz que lo saben. Vamos a ver. A, gastritis erosiva aguda. B, gastritis autoinmune. C, gastritis por Helicobacter pylori. D, enfermedad de Menetrier. ¿Qué me dicen de ¿Lo saben? ¿Lo leyeron?
Bueno, nada, entonces. Bueno, dentro, la respuesta de gastritis autoinmune, ¿sí? Dentro de las gastritis autoinmunes, que recuerdan que era la segunda causa después del Helicobacter pylori de gastritis crónica, básicamente acá tenemos un montón de lo que corresponden a linfocitos y también anticuerpos que van dirigidos contra células parietales, ¿sí? Entonces, hay una destrucción de células parietales. Preguntamos, ¿qué sintetizan las células parietales? Ácido clorhídrico. Bueno, ¿qué pasa si hay una destrucción de células parietales? Bueno, el paciente va a tener acloridia, no va a tener síntesis de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Las células G que sintetizan gastrina van a decir, che, hay poca síntesis de ácido clorhídrico, hay que empezar a sintetizar más gastrina, así estimulando a las células parietales a la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, el paciente, por un lado, va a tener acloridia y también va a tener hipergastrinemia, ¿sí? ¿Y qué va a suceder también? Es que van a haber anticuerpos que van a ir en contra de lo que sería el factor intrínseco. Si hay una falta de factor intrínseco generando una falla a nivel del ilion de vitamina B12, dando entonces la anemia megaloblástica, ¿sí? Entonces, como resumen, tenemos anticuerpos contra células parietales y factor intrínseco. También tenemos linfocitos que destruyen células parietales. Después, vamos a tener anemia megaloblástica. Luego vamos a tener aclorhidria, es decir, síntesis inadecuada de ácido clorhídrico. Luego, también una cosa que va a ser diagnóstico diferencial entre gastritis autoinmune y gastritis dado por Helicobacter pylori. El antro en gastritis autoinmune va a estar conservado. En gastritis por el Helicobacter pylori va a estar afectado porque ahí es donde va el Helicobacter pylori, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Y bueno, eso. Recuerden que la anemia megaloblástica aumenta el núcleo en esa anemia megaloblástica, ¿sí? De los glóbulos rojos. Muy bien, entonces, la anemia de este paciente está causada más probablemente por gastritis autoinmune. ¿Se entendió eso, chicos, de gastritis autoinmune? Sí. Sí. Ok, muy bien, seguimos entonces. Ahora, les dicen, tenemos una gastritis que no está en antro, fíjense si hay algún dato autoinmune que les está tirando la pauta que es gastritis autoinmune, ¿sí? No todo es H. pylori, igual en general todo es H. pylori. Pero no todo es H. pylori, ¿sí? Recuérdenlo, ¿sí? Una mujer de 40 años consulta por presentar dolor epigástrico de 2 meses de evolución que usualmente ocurre entre comidas. El dolor puede ser calmado con antiácidos o comida. La paciente también reporta antecedentes recientes de heces alquitranadas, ahí hablamos de melena. Ella niega la ingesta de aspirina o AINES. El hemograma muestra anemia microcítica e hipocrómica, ¿sí? La gastroscopía muestra un sangrado de la mucosa antral que mide 1,5 de diámetro. La biopsia endoscópica muestra la lesión de una falta de epitelio mucoso y está compuesto por detritos celulares amorfos y numerosos neutrófilos. ¿Esto es neoplásico? No. No, muy bien, esto es inflamatorio. ¿Cuál de los siguientes factores es más importante en la patogénesis de esta enfermedad? ¿Qué enfermedad pensamos entonces? En una gastritis, ¿sí? Autoinmune, no. Una gastritis dado seguramente por Helicobacter pylori. Entonces, ¿cuál de los siguientes factores es el más importante en la patogénesis de esta enfermedad? La respuesta va a ser la D de dedo, infección por Helicobacter pylori, ¿sí? A ver. Ahora, vamos a ver por qué los otros no. Acloridia. ¿Acloridia es un factor importante para la génesis de una gastritis? No, digamos, puede llegar a ser una consecuencia de la gastritis crónica, pero no puede ser la causa, ¿sí? Autoinmunidad, sí, está bien, excelente, eso puede ser una causa, pero no es lo que le está pasando a esta paciente. Primero porque tiene anemia microcítica e hipocrómica. En autoinmune era megaloblástica, ¿sí? Entonces macrocítica y normocrómica sería, ¿sí? La megaloblástica. Luego, en la endoscopía veríamos que no hay numerosos neutrófilos, veríamos muchos linfocitos, ¿sí? Y el gastrinoma es un tumor, el tumor que va a estar ubicado en intestino delgado o páncreas, y que va a generar a nivel del estómago
va a dar un aumento en el número de las células parietales, ¿sí? Mayor cantidad de ácido gástrico, ¿sí? Y también te puede dar múltiples úlceras por el aumento de la acidez, ¿sí? Entonces la respuesta es la D de dedo. Seguimos. Una mujer de 45 años por presentar fatiga, bueno, se consulta por presentar fatiga y agrandamiento de la zona anterior del cuello de 6 meses de evolución. Zona anterior del cuello, mujer, vamos a pensar en tiroides. Al examen físico muestra bocio, listo. Pensemos diagnósticos diferenciales de bocio, ¿sí? Mujer de 40 años, mujer encima. Se diagnostica en el hemograma una anemia perniciosa, esto es lo mismo que megaloblástico, y un recuento normal de reticulocitos. Adicionalmente hay una elevación leve de la TSH y los anticuerpos antitiroides. Hasta acá pensemos en una enfermedad autoinmune a nivel de la tiroides. En la punción de aspiración con aguja fina del lóbulo izquierdo de la tiroides se muestra la presencia de células foliculares benignas y numerosos linfocitos. La anemia de esta paciente es causada, ¿qué piensan acá? ¿Un Graves o un Hashimoto? Elevado TSH. 5, 4. Hashimoto. Muy bien, Hashimoto, excelente. Entonces, la anemia de esta paciente, que es perniciosa, es causada más probablemente por anticuerpos dirigidos contra cuál de los siguientes targets. A, células principales. B, factor intrínseco. C, células de Paneth. D, receptor de TSH. La B. La B, factor intrínseco, porque pensás en una gastritis, ¿de qué origen? Autoinmune. Autoinmune, ¿sí? Excelente, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Excelente. Ahora, les pregunto, ¿las células principales van a ser afectadas en gastritis autoinmune? Bueno, las que son principalmente afectadas son las células parietales, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Muy bien, seguimos. En un paciente con epigastralgia se realiza biopsia endoscópica del estómago diagnosticándose infección por Helicobacter pylori. ¿Cuál de las siguientes patologías se relaciona a esta bacteria? A, todas son correctas. B, adenocarcinoma gástrico. C, gastritis crónica activa. D, linfoma MALT. 5, 4, 3. La A, excelente, todas son correctas, ¿sí? Recuerden que Helicobacter pylori es como que lo común a la mayoría de las patologías gástricas, ¿sí? Seguimos. Paciente de 53 años de edad que se presenta por consultar pirosis y regurgitación ácida de larga data, se realiza fibroendoscopía digestiva alta en la cual se observan los últimos 5 centímetros esofágicos, múltiples áreas de mucosa roja terciopelada. Dejo de leer hasta acá, ¿qué piensan? Esófago de Barrett. Esófago de Barrett, excelente, ¿sí? El resultado de la mucosa expresa mucosa de tipo glandular con células caliciformes. Recuerden que el Barrett tiene mucosa de tipo glandular y células caliciformes, ¿sí? Eso recuérdenlo. Filtrado mononuclear en la lámina propia. Señale lo correcto. A. Para su diagnóstico se requiere la presencia en la endoscopía de mucosa anormal por encima de la unión gastroesofágica y metaplasia intestinal. Demostrar esto lógicamente. ¿Correcto o incorrecto? El esófago de Barrett, ¿está sí o sí por encima de la unión gastroesofágica? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es sí, siempre. Porque si no, ya no sería esófago, ¿sí? Y metaplasia intestinal, a eso es propio del esófago de Barrett, ¿sí? Entonces la A hasta ahora es correcta. B, su presencia aumenta el riesgo de carcinoma epidermoide de esófago. ¿Esto es correcto o incorrecto? ¿De quién aumenta principalmente? Adenocarcinoma era. Adenocarcinoma, ¿sí? Excelente. C, se presenta con frecuencia en menores de 30 años. Era más 40. Era más grande, pacientes más grandes, ¿sí? Piensen que esto está asociado a una exposición muy crónica, ¿sí? Entonces son pacientes añosos, ¿sí? D, la mayoría de los pacientes con este diagnóstico desarrollan tumores esofágicos. Les pregunto, ¿el esófago de Barrett, que es una metaplasia, es una lesión reversible o irreversible? Reversible. Reversible, ¿sí? Entonces la D no es correcta, ¿sí? Seguimos. En referencia a la patología neoplásica del estómago,
señale cuál o cuáles de los siguientes enunciados son correctos, ¿sí? Quédense tranquilos que en el choice es solo una respuesta correcta, ¿sí? Pero esto lo usamos así, sacamos conceptos. A, el marcador diagnóstico más útil en el diagnóstico de los tumores gastrointestinales del estroma o GIST gástricos es el CKIT o CD111. ¿Qué me dicen? Ese era verdadero. Ese es verdadero, excelente, lo marcamos entonces. B, el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal se observan playas de células con grandes vacuolas citoplasmáticas de mucinas. Creo que es correcto. Este es correcto, excelente, ¿sí? Tenía las vacuolas apicales, si lo recuerda, de mucina. C, el maltoma gástrico es inducido típicamente como consecuencia de una gastritis crónica por Helicobacter pylori. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto, ¿sí? En todo está asociado el Helicobacter pylori. D, el adenocarcinoma gástrico representa más del 90% de todos los procesos gástricos malignos. ¿Correcto? Sí, correcto, muy bien, ahí te la jugaste, muy bien. Ese es correcto, ¿sí? Este es un datito choice, ¿sí? E, ante el diagnóstico de un adenoma gástrico, el tamaño del mismo no está relacionado con el riesgo de padecer un adenocarcinoma gástrico. ¿Correcto o incorrecto? Les pregunto, pensémoslo por lógica. Yo tengo una neoplasia benigna y mide 40 centímetros. ¿Tiene más chances o no de ser maligno? Sí, sí tiene. Sí, bueno, y acá te dice lo contrario, entonces la E es incorrecto, ¿sí? F, 20% de todos los GIST poseen mutaciones activadoras en la tirosina quinasa KIT OPDGFRA. Uy, me agarró, no sé. ¿Lo recuerdan esto? Vamos a verlo acá, mira. Vamos con el GIST. Vean, ¿qué se mutaba? El complejo succinato deshidrogenasa, que aumentaba la función tirosina quinasa de los receptores, ¿sí? Entonces, lo que mutaba, recuerden, va a ser en general el succinato deshidrogenasa, ¿sí? G. Los tumores carcinoides se caracterizan por presentar inmunohistoquímica positiva para sinaptofisina y cromogranina A. ¿Eso es correcto o incorrecto? No lo tienen que dudar en el examen, no lo tienen que dudar. Eso es correcto, ¿sí? A ustedes les llega a decir sinaptofisina y cromogranina A, no leen más nada, ¿sí? Bueno, léanlo, obviamente. Pero ya para ustedes es carcinoide, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario, es carcinoide, ¿sí? Ustedes no lo tienen que dudar. Por más que les sale una histología tal, tal y tal, no me importa. Es cromogranina A y sinaptofisina, marcadores a nivel neuroendocrino, ¿sí? H. Los factores pronósticos más importantes a considerar en el momento de diagnóstico son la profundidad de la invasión y las metástasis regionales y a distancia. ¿Eso es correcto o incorrecto en cuanto a adenocarcinoma gástrico? Correcto, ¿no? Correcto, sí, excelente, ¿sí? Después, y los tumores gástricos de tipo intestinal tienden a formar tumores voluminosos y puede estar ulcerado, mientras que aquellos compuestos por células en anillo de sello muestran un patrón de crecimiento infiltrante difuso. ¿Qué dicen? Tres, dos, uno. Bueno, esto es correcto, ¿sí? Los tumores de tipo intestinal, ahora les muestro la diapo. Recuerden que era que podía formar masas, ¿sí? Esto, masas voluminosas, exofíticas o ulceradas, ¿sí? Y veíamos acá la mucosa apical, la mucosa con vacuolas de mucina apical, y el anillo de sello era el que tenía ese aspecto en bota de cuero, ¿sí? Y este es el tipo difuso, ¿sí? Entonces me habla de uno y del otro, ¿sí? Tumores gástricos de tipo intestinal tienen que formar tumores voluminosos y pueden estar ulcerados, mientras que aquello compuesto por anillo de sello, es decir, de tipo difuso, muestra un patrón infiltrativo difuso, ¿sí? Seguimos. En referencia al cáncer colorectal, señale cuál o cuáles de los siguientes enunciados son correctos. A. Los factores pronósticos más importantes sobre la profundidad de invasión en la presencia
y la presencia o ausencia de metástasis a ganglios linfáticos. No, pará, lo leí mal, perdón chicos. Los factores pronósticos más importantes son la profundidad de invasión y la presencia o ausencia de metástasis a ganglios linfáticos regionales o a distancia. ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto? Correcto, bien, ¿sí? Esto es como generalidad, chicos, de las neoplasias, ¿sí? Así que eso no lo duden en el examen. B, la mayoría de los adenomas evolucionan a adenocarcinoma. Acá voy a hacer un punto ahora. ¿Qué dicen? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ¿lo marcamos o no lo marcamos? Bueno, Malignizar el 80%, puede ser. bueno, ahí vieron que yo les mencioné que de los adenocarcinomas, el 80% de esos vienen de adenomas. Eso es lo que les mencioné. Pero eso no quiere decir que del 100% de los adenomas, 80% vayan a adenocarcinoma. ¿Se entiende eso? O sea, es como que yo diga, a ver, no sé cómo decirlo. O sea, se lo voy a decir de esta manera. De los adenomas, hay una moderada baja proporción que progresan a adenocarcinomas. Pero de los que ya son adenocarcinomas, la mayoría surgieron, el 80%, de adenomas. Y el 20% surgieron de novo. ¿Se entiende eso? Entonces, ponele en términos de porcentaje, el 60% de los adenomas tiene una evolución benigna, ¿sí? O el 80%, 90% tiene evolución benigna, ¿sí? Y la minoría evoluciona a adenocarcinoma. Y ahora, de la mayoría de esos adenocarcinomas que ya tenemos, provienen de adenomas, que ese sería el 80%. ¿Se entiende eso, chicos? Lo repito nuevamente si quieren. Bueno, lo repito nuevamente. Entonces, vamos de vuelta con el enunciado. La mayoría de los adenomas no evolucionan a adenocarcinoma. Ahora, el 80% de los adenocarcinomas vienen de los adenomas. Ese es el punto, ¿sí? Bueno, seguimos. C. El tamaño de los adenomas colorectales es la característica más importante que se correlaciona con el riesgo de padecer un adenocarcinoma. ¿Qué me dicen? 5, 4, 3, 2, 1. Piensen, un tamaño de adenoma. Tenemos un adenoma de 40 centímetros a nivel colorectal. ¿Tiene más chances o no de malignizar? Sí. Sí, es eso, ¿sí? Así que es eso, ¿sí? Muy bien. Seguimos. La secuencia clásica de adenocarcinoma es responsable de hasta el 80% de los tumores de colon esporádicos y se refiere a la mutación del gen APC al inicio del proceso neoplásico. Esto es lo que les mencionaba yo del progreso adenoma-adenocarcinoma, ¿sí? Que está asociado al gen APC. Este es correcto, chicos, ¿sí? Esto memorícenlo que siempre aparece. La combinación de episodios moleculares que conducen al adenocarcinoma esporádico de colon es heterogéneo e incluye anormalidades genéticas y epigenéticas. Es textual de lo que les había puesto en la diapo, ¿sí? Esto también memoricen lo que siempre aparece. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o Crohn, el riesgo de carcinoma de colon está aumentado. ¿Qué me dicen? ¿Correcta o incorrecta? 5, 4, 3, 2, 1. Sí, chicos, recuerden que yo les dije que colitis ulcerosa y Crohn aumentaba el riesgo de adenocarcinoma, ¿sí? Así que esta es correcta. Seguimos. El síndrome de Lynch, que es el carcinoma colorectal hereditario, es la forma sindrómica hereditaria más frecuente de cáncer de colon cuya localización preferencial es el colon izquierdo. ¿Correcto o incorrecto? 5, 4, 3, 2, 1. No, es poco frecuente, es infrecuente, ¿sí? Síndrome de Lynch, ¿sí? Así que no hay que dudarlo eso, ¿sí? No lo marcamos porque me pide lo correcto, ¿sí? H. Los carcinomas en el colon distal crecen como masas exofíticas polipoides como consecuencia de la distensibilidad de la pared, raramente causa obstrucción. Colon distal, ¿me está hablando de colon derecho o izquierdo?
Izquierdo. Izquierdo, excelente. Y el izquierdo no formaba masas exofíticas polipoides, formaba como esa lesión como anillo en servilletero, ¿sí? Entonces ya esta parte está incorrecta. Y como consecuencia la extensibilidad de la pared raramente causa obstrucción. Al contrario, con mucha frecuencia causa obstrucción en colon izquierdo, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Paciente femenino de 16 años consulta a la guardia del hospital por dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre. A la palpación, en la presión profunda de fosa ilíaca derecha, se ve el signo de McBurney positivo. Signo de McBurney no importa igual ahora, pero es la unión entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y a nivel del ombligo se traza una línea y se pone tercios, el tercio más cercano a la espina ilíaca anterosuperior derecha, junto con el tercio medio, ese punto es el punto de McBurney, ¿sí? Con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda, ingresa a cirugía, se realiza apendicectomía. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no es frecuente encontrar en esta patología? Bueno, complicaciones entonces de apendicitis, ¿sí? Me pregunta acá. A, absceso hepático. B, perforación apendicular. C, carcinoma apendicular. D, trombosis venosa portal. Apéndice no es casi nada tomado, ¿sí? Es muy poco tomado. Acá lo único que les quiero decir con respecto a eso es que el cáncer de apéndice es muy infrecuente, es el único dato que tienen que saber, ¿sí? El carcinoma apendicular es muy infrecuente, nada más, eso es lo único que se tiene que llevar y estudiar de apéndice, ¿sí? Seguimos. Un muchacho de 22 años con diarrea crónica presenta en el laboratorio título elevado de anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa tisular. ¿Cuál de los siguientes cuadros cree que puede ser más probable de hallar en una biopsia duodenal de este paciente? A, atrofia vellositaria con linfocitosis intraepitelial e hiperplasia críptica. B, presencia de microsporidium en la superficie epitelial. C, acúmulo de histocitos con elementos PAS positivos. D, acumulación densa de macrófagos espumosos en lámina propia. ¿Qué me dice? ¿Qué tiene este paciente? Antigliadina y antitransglutaminasa tisular. ¿Qué piensan? Sería. ¿Cómo? ¿Enfermedad celíaca dijiste? Sí. Muy bien, y en la microscopía se veía esto, ¿sí? Así que la A es correcta, ¿sí? Ese sería, ¿sí? Seguimos entonces. En referencia a la enfermedad úlcera péptica, marque la opción incorrecta. Úlcera péptica, ¿sí? A, los sitios más frecuentes de presentación son el bulbo duodenal y el antro gástrico. B, suele asociarse, marquen la incorrecta, ¿sí? Entonces, a nivel del duodeno y antro gástrico, ¿es frecuente tener úlceras pépticas? ¿Sí o no? 5, 4, 3, 2, Sí. 1. Sí, excelente. Entonces no lo marcamos porque me piden la incorrecta. B, suele asociarse al hábito tabáquico, consumo de AINES e infección por el Helicobacter pylori. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto, no se asocia al Helicobacter pylori, no se asocia a No, AINES. sí. Sí, entonces no lo marcamos, ¿sí? C, suele manifestarse como múltiples lesiones en forma de sacabocados bien delimitados y con bordes sobrelevados. ¿Qué dicen con eso? ¿La úlcera péptica es múltiple? En general. Ay, creo que es múltiple, ¿no? Ay, ya no me acuerdo No, más. no, es único, en general es único. ¿Dónde es la excepción donde es múltiple? Síndrome de Solinger-Ellison, ¿sí? Pero acá dice, suele manifestarse, entonces, ¿cómo suele manifestarse? Con lesiones únicas, es uno solo, ¿sí? Entonces lo incorrecto es esto, la C. ¿Estamos? Muy bien, seguimos. D, la perforación de una de estas úlceras hacia la cavidad peritoneal constituye una urgencia quirúrgica. Ese es correcto, entonces no lo marcamos, ¿sí? Seguimos. En referencia al cáncer colorectal, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. A, los carcinomas en el colon distal crecen como masas exofíticas polipoides como consecuencia de la distensibilidad de la pared, raramente causan obstrucción. Bueno, ya lo hablamos recién, este es incorrecto. B, bueno, esto es un poco de todo lo que ya vimos, ¿sí?
La D es la correcta. La secuencia clásica de adenoma carcinoma es responsable de hasta el 80% de los tumores de colon esporádicos y hay mutación en la APC, ¿sí? Después nosotros ya los habíamos visto, las otras opciones. En referencia a tumores del estroma gastrointestinal, es decir, el GIST, señale cuál o cuáles de los siguientes enunciados es correcto. A. El H. pylori constituye un factor de riesgo asociado a la aparición de estos tumores. ¿Está relacionado el H. pylori con el GIST? Los maté ahí, ¿eh? No, no está relacionado, ¿sí? Eso recuérdenlo, ¿sí? Está relacionado con un montón de cosas, menos con el GIST, porque no tiene nada que ver la célula de marcapaso que está en la muscular propia con el Helicobacter pylori que está en la mucosa, ¿sí? B. Se cree que se origina en las células intersticiales de Cajal y la mayor parte resultan tener una tinción de inmunohistoquímica positivo para c-KIT. ¿Correcto o incorrecto? Correcta. Correcto, excelente, muy bien. C. En su histología muestran el desarrollo de glándulas similares a las propias del órgano en el que se encuentran con grados variables de diferenciación. No, teníamos una presentación fascicular y epiteloide, nada que ver a glándulas, ¿sí? D. En aquellos que son sintomáticos, la clínica puede estar asociado con el efecto de masa. ¿Qué me dicen ahí? Ese es correcto, ¿sí? Pero ¿cuál es el más correcto de todos? La B, ¿sí? Seguimos. A un paciente de 70 años de edad en estudio, por alteración del hábito intestinal se le diagnostica por una colonoscopía un tumor exofítico de 5 centímetros de diámetro en colon sigmoides. Entonces, tumor exofítico. La biopsia muestra un adenocarcinoma bien diferenciado e infiltrante. No se observan otras lesiones en la mucosa del resto del colon. El paciente es intervenido quirúrgicamente. De las lesiones enumeradas a continuación, ¿cuál usted cree que puede haber sido el precursor de ese adenocarcinoma con mayor probabilidad? A. Pólipo juvenil o amartomatoso. B. Adenoma velloso. C. Hiperplásico. D. Pólipo carcinoide. ¿Qué me dicen? 5, 4, 3. ¿Cuál de estos puede haber formado el adenocarcinoma con mayor probabilidad? 2, 1, 0. Bueno, la respuesta es adenoma velloso, ¿sí? Recuerden que los otros eran pólipos no neoplásicos, ¿sí? En cambio, el adenoma velloso sí es neoplásico, es una neoplasia benigna, ¿sí? Y el pólipo carcinoide no tiene nada que ver con el adenocarcinoma, ¿sí? Este es un tumor neuroendocrino, ¿sí? Entonces, B, adenoma velloso. Si hubiese dicho tubular o túbulo velloso es lo mismo, ¿sí? Porque sigue siendo adenoma y está la progresión de esa adenoma, adenocarcinoma, asociado al gen APC. ¿Estamos con esto, chicos? Sí. Muy bien, seguimos entonces. Concurre a la consulta un paciente masculino de 62 años que refiere quemazón en la boca del estómago y antecedente de reflujo gastroesofágico desde hace 10 años. Se realiza una videoendoscopía alta y vemos esófago Barrett. Una patología importante que puede desarrollarse a posteriori es A. Linfoma del esófago, B. Carcinoma epidermoide, C. Esofagitis por reflujo, D. Adenocarcinoma. Ya lo vimos igual, pero ¿cuál es la correcta? D, ¿sí? No lo duden eso, ¿sí? Esta pregunta, una pregunta parecía, yo casi estoy seguro que va a aparecer en el examen. En relación al cáncer gástrico, indique la opción correcta. A, los tumores GIST presentan posibilidad para CD117 o c-KIT en inmunohistoquímica. ¿Correcto o incorrecto? GIST. Correcto. Correcto, sí, lo habíamos visto, chicos, recién. Excelente, ¿sí? Muy bien. Después, B. Los GIST se originan en el epitelio de revestimiento gástrico. ¿Correcto o incorrecto? ¿Dónde se originan? Las células D, Las células de Cajal. que son las células marcapasos que están a nivel de la muscular externa. C. Los adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal suelen infiltrar la pared produciendo una linitis plástica. ¿Es el de tipo intestinal el que genera linitis plástica? No, es el tipo difuso, no se olviden eso, ¿sí? Tienen que saberlo. D. Los adenocarcinomas suelen presentarse como pequeñas úlceras de bordes
deprimidos. Básicamente los adenocarcinomas primero surgen como masas que empiezan a ser exofíticas, luego se ulceran y los bordes son como sobrelevados, el centro de necrosis, son mal delimitados, ¿sí? Tienen toda característica de malignidad, ¿sí? Seguimos. Paciente femenino de 23 años concurre a la consulta por dolor abdominal de 3 meses de evolución, que tuvo diarrea y distensión abdominal. Refiere que tuvo episodios de dolor y diarrea a los alimentos que consumen, en especial fideos o pan. Y acá ya tenemos que pensar en algo, ¿sí? Usted sospechando celiaquía, le solicita una videoendoscopía alta para la toma de biopsia. ¿Qué espera encontrar? A. Pérdida de la superficie mucosa y del borde en cepillo, con aumento del número de linfocitos TCD8 intraepiteliales, hiperplasia de las criptas. ¿Qué me dicen con esto? Pienso en una celiaquía. ¿Correcto o incorrecto hasta ahora? 5, 4, 3, 2. Correcto. Bien, sí. Básicamente dice que está perdiendo las vellosidades y hay linfocitos intraepiteliales y hay hiperplasia de las criptas, ¿sí? Esto es como re típico de la enfermedad celíaca en la biopsia, ¿sí? Después, aumento del tamaño de placas de Peyer en ilion terminal, formando elevaciones bien delimitadas de hasta 8 centímetros con filtrado polimorfo nuclear dentro de la lámina propia superficial con macrófagos que contienen bacterias, ¿sí? Acá lo que dice que hay una infección, básicamente, a nivel del ilion. No tiene nada que ver con esto, ¿sí? C. Pared intestinal engrosada y correosa como consecuencia del edema transmural con abundantes neutrófilos que infiltran y dañan las criptas del epitelio. Esto no tiene nada que ver. D. Infiltración leucocitaria intraepitelial, tanto linfocítica como polimorfonucleares con atrofia de enterocitos, ¿sí? No hay infiltración, o sea, leucocitaria sí, porque serían dentro de los linfocitos, ahí, pero dice acá polimorfonucleares, no hay polimorfonucleares en la biopsia de celiaquía, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Seguimos entonces. En referencia a la enfermedad inflamatoria intestinal, señale cuál o cuáles son correctos. A. La enfermedad de Crohn puede tener afectación transmural con serositis. ¿Correcto o incorrecto? ¿Puede llegar a nivel de la serosa la enfermedad de Crohn? ¿O solo Sí. queda en la transmural? Sí, excelente. Entonces es la correcta, ¿sí? Este es correcto, ¿sí? Muy bien. B. La enfermedad de Crohn puede generar un síndrome de mala absorción de grasas y vitaminas. ¿Qué me dicen? Bueno, este es correcto, ¿sí? Piensen que hay inflamación en ese sector afectado, sí, que en este caso sería a nivel del intestino delgado. Esa inflamación va a generar destrucción de enterocitos y va a haber una mala absorción, al menos en ese momento del cuadro. Recuerden que tanto Crohn como colitis ulcerosa es una patología que tiene durante toda la vida, pero tiene brotes y remisiones. Brotes, se brota el paciente, tiene toda la clínica, tendría en este caso una mala absorción si está a nivel de intestino delgado, y hay momentos donde ya está totalmente asintomático, ¿sí? C. La enfermedad de Crohn muestra un compromiso difuso y continuo desde el colon hasta el ilion. Difuso y continuo, colon, ilion. ¿Qué me dicen? Crohn. No es ¿Correcto o difuso. incorrecto? Ok, muy bien, es parcheado y tampoco es continuo, ¿sí? Muy bien, y es de boca al ano enfermedad de Crohn. ¿Sí? Entonces la C es incorrecta. D. El infiltrado inflamatorio en la enfermedad de Crohn puede presentar granulomas. ¿Correcto o incorrecto? Sí, Correcto. Sí. Y recuerden que no siempre tiene granulomas, ¿sí? Pero si los tiene, decimos, bueno, es Crohn. Y que colitis ulcerosa no tiene granulomas. E. La colitis ulcerosa solo compromete mucosa y submucosa. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Bien, excelente, ¿sí? Mucosa y submucosa a nivel de colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa se asocia a la formación de fístulas y adherencias. ¿Qué me dicen? ¿Hay fístulas? ¿Recuerdan cuando yo les mostré fístulas? ¿Era frecuente eso en colitis ulcerosa o era más frecuente en Crohn? En Crohn me acuerdo que hay. En Crohn, porque iba más profundo, ¿sí? Entonces la F incorrecta. G. La colitis ulcerosa se asocia a un riesgo incrementado de cáncer de colon. ¿Sí o no? ¿No? No, sí. Era el que más
más chance daba de cáncer de colon. También el colitis ulcerosa, pero en menor frecuencia, ¿sí? Eso no lo duden, chicos. Colitis ulcerosa lo tienen que asociar bastante con adenocarcinoma, ¿sí? Seguimos entonces. Una mujer de 65 años presenta episodios de gastritis y anemia que no remiten a pesar de tratamiento médico. Entonces piensen, gastritis y anemia, mujer, ya tienen que pensar algo. Sus valores de laboratorio revelan gastrina en sangre levemente elevada, por lo que se decide estudiarla más profundamente. El gastroenterólogo le realiza una veda, toma muestras en cada sector de la muestra gástrica, de la mucosa gástrica, perdón, y envía los fragmentos para su análisis histopatológicos. Estos revelan una marcada disminución de las células oxínticas, es decir, de las células parietales, a nivel del cuerpo, junto a un infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos, macrófagos y plasmocitos, con muy escaso y aislados neutrófilos. Hay relativa conservación tisular normal en el sector antropilórico. Teniendo en cuenta los siguientes datos, ¿cuál es el diagnóstico más adecuado para el paciente? A, gastritis crónica, B, enfermedad de Menetrier, C, gastritis linfocítica, D, gastritis aguda. ¿Qué me dicen? Ahí se los puse. Gastritis crónica, enfermedad de Menetrier, gastritis linfocítica o gastritis aguda. ¿Qué me dicen? Estoy entre la A y la B. Estás entre gastritis crónica y enfermedad de Menetrier, ok. ¿Otros piensan alguna otra cosa? Pensé en la B. En la B, enfermedad de Menetrier, ok. Vamos a ver, ¿por qué enfermedad de Menetrier? Enfermedad de Menetrier, recuerden que a nivel de la videoendoscopía veríamos como que hay hipertrofia de la mucosa gástrica. Con eso es lo que habíamos dicho de aumento de los pliegues cerebriformes, ¿sí? Recuerden eso. Y ahora, enfermedad de Menetrier, ¿lo podemos asociar a la anemia? No, No, me ¿no? parece. Lo- No. ok, excelente. Y veíamos en la microscopía otra cosa, como que iba a haber una hipertrofia, todo eso, ¿sí? En cambio, acá hay una disminución de células parietales a nivel del cuerpo. Entonces, piensen, gastritis crónica, ¿puede ser esto? Guille está diciendo que es la C. Me parece que pusimos algo en los comentarios. Ok, dicen que es la C ahí en los comentarios. Sí, Guillermo. Es una gastritis autoinmune. Excelente, excelente, excelente. Sí, es una gastritis autoinmune. Piensen esto. Primero, gastritis autoinmune era mujer. Listo. Luego, tiene anemia. ¿Qué tipo de anemia va a tener? Megaloblástico. Listo, ya lo tiene. No remite a pesar del tratamiento médico porque todavía no lo diagnosticaron, ¿sí? Luego, vieron que yo les dije que había una respuesta inmune anticélulas parietales. Bueno, es esto, ¿sí? Las células oxínticas están siendo destruidas y por eso aumentaba la gastrina. Es por eso que vemos que por acá dice que aumenta la gastrina, ¿sí? Gastrina elevada en sangre, ¿sí? Y después, ¿qué vemos en la microscopía? Linfocitos, macrófagos, plasmocitos, todo infiltrado de algo autoinmune, ¿sí? Entonces, y también, ¿dónde afecta principalmente? A nivel del cuerpo, decía acá. ¿Dónde está? Digestiva alta, ayúdenme si lo encuentran, ¿eh? Bueno, lo leo de vuelta. Endoscopía alta, mucosa, fragmento en disminución celular. A nivel del cuerpo, ¿ven? La gastritis autoinmune afecta más al cuerpo, ¿sí? Y a nivel antropilórico está indemne, ¿sí? ¿Dónde se afectaba más a nivel antropilórico? Principalmente el antro iba a ser gastritis, la gastritis crónica dada por el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces es por eso que te tira todos los datos de gastritis autoinmune. Gastritis crónica autoinmune, ¿sí? Que es la segunda causa más frecuente de gastritis crónica. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, listo, entonces. ¿Queda alguna duda? ¿Queda alguna pregunta?